Luto en la bandera gnóstica. Samael Aungüe. Luto en la bandera gnóstica. Con profundo pesar tenemos que comunicar al mundo, que 1 millón de gnósticos estamos de luto por la dolorosa pérdida de 2 grandes maestros de la gnosis. Los 2 maestros desencarnados son el uno oriental, el otro, occidental. El primero es el Sri Swami Sivananda, el segundo el excelentísimo señor profesor, Dr. Francisco A. Propato. El primero fundó la Sociedad de la Vida Divina. El segundo fundó la Acción Libertadora Americana del Sur. Esos 2 movimientos de tipo espiritual se asociaron con nuestro movimiento gnóstico para trabajar por el bien del mundo. Ambos maestros aceptaron la gnosis y se convirtieron en nuestros representantes tanto en la India como en la Argentina. Los 2 maestros fueron magníficos escritores. Sivananda escribió más de 300 obras sobre el yoga y la filosofía hindú. Propato, Luxemil, publicó su primer libro sobre la mística de Irán y los Rubaiyat de Omar y Khayyam en 1930, después del cual escribió multitud de obras que desgraciadamente ya están agotadas. El maestro Sivananda murió de una trombosis cerebral. El maestro Propato murió del corazón. Los 2 maestros colaboraron con el presidente fundador del movimiento gnóstico intensamente. Jamás podríamos alcanzar a pagarles realmente todo el bien que por nosotros hicieron. Han muerto 2 grandes apóstoles de la humanidad. Han muerto 2 mártires, 2 inmolados en el ara del supremo sacrificio por la humanidad. Los 2 círculos. En el mundo existen 2 círculos, el exotérico, público, y el esotérico, secreto. En el primero está el laberinto de todas las escuelas, órdenes, literaturas, técnicas espirituales, autores que se combaten mutuamente, religiones, sectas, subuf, latan, etcétera, etcétera, etcétera. En el segundo, solo hay un pequeño puñadito de hombres que se pueden contar con los dedos de la mano. Esos son los verdaderos rectores de la humanidad, los grandes iniciados del círculo secreto, los maestros de compasión, aquellos que han derramado su sangre para salvar al mundo, los Budas, los Hermes, los Krishnas, etcétera, etcétera, etcétera. Los 2 grandes iniciados Sivananda y Propato son miembros activos del círculo secreto. Ambos lucharon terriblemente por el bien del mundo, ambos se sacrificaron por la humanidad. El laberinto. El círculo público es un verdadero laberinto donde todos se pierden. En dicho círculo existen escuelas fascinantes, técnicas que seducen a los débiles, hermosas literaturas, sociedades bellísimas, etc. Raro es aquel que sabe encontrar el camino secreto que conduce a la luz. Raro es aquel que puede salirse del laberinto, raro es aquel que encuentra el sendero secreto. Nuestro adorable Salvador enseñó el camino en su Evangelio. Leed, hermanos gnósticos, a Juan en su capítulo 3, leedlo en los versículos que van desde el 1 hasta el 21. Toda esa plática de Jesús con Nicodemus es formidable, maravillosa. Jesús enseñó magia sexual a Nicodemus y a todos los entendidos. Jesús en dichos versículos nos mostró la senda del filo de la navaja, esa senda es sexual. Es falso asegurar que existen muchos caminos para llegar a Dios. Nuestro adorable Señor solo enseñó un solo camino, y solo señaló una sola puerta. El camino es el sexo, la puerta es el sexo. Jesús jamás enseñó varios caminos, el camino es solo uno, angosto, estrecho y difícil. Hallaron el camino. Los 2 maestros desencarnados hallaron el camino, se metieron por la puerta estrecha, el sexo, y llegaron al círculo secreto. Los 2 maestros desencarnados recorrieron el camino de Pedro y trabajaron con la dura piedra filosofal, el sexo, y en gran parte acabaron con Judas, el yo, y recorrieron buen trecho del camino de Juan, el verbo. Sivananda practicó el maitana, magia sexual, y muy veladamente la enseñó. Propato, Luxemil, enseñó el maitana, magia sexual, públicamente. Oriente y Occidente se dieron la mano con el maitana. Oriente y Occidente señalaron el camino secreto que conduce al círculo secreto de la humanidad divina. Ninguno de ellos nos traicionó jamás, ninguno de ellos abandonó la senda del filo de la navaja, ninguno de ellos regresó al laberinto del círculo público, ellos fueron fieles hasta la muerte, y para ellos será la corona de la vida. Sivananda advirtió a todos los aspirantes diciendo,
la senda del filo de la navaja está llena de peligros por dentro y por fuera. Propato invitó a todos los devotos a regresar al punto de partida, la novena esfera, el sexo, y dijo: allí baja Marte para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus, Hércules para limpiar los establos de Augias, y Perseo para cortar la cabeza de la medusa. Sivananda nos dijo que a los 12 años de trabajo sin derramar el semen, logramos el adeptado, la encarnación en nosotros del ángel íntimo. Esto nos recuerda el caso de Ramakrishna, quien a los 12 años de trabajo con el Maitana y teniendo por sacerdotisa a una monja budista, logró en sí mismo la encarnación del maestro secreto. Esa monja le enseñó los tantras. Realmente es lástima que Yogananda no hubiera aceptado el matrimonio. Si Yogananda hubiera aceptado el matrimonio, su gurú le habría enseñado la kriya toda, y con los tantras y el Maitana, Yogananda no se autorrealizó por falta de Maitana. Yogananda tendrá que reencarnarse para casarse y trabajar con el Maitana a fin de lograr la autorrealización íntima. Yogananda se quedó en el umbral del camino secreto. Los dos maestros gnósticos desencarnados trabajaron con el Maitana y se autorrealizaron. Sivananda conoció la sexo yoga tántrica y la practicó secretamente. Propato enseñó públicamente el arcano AZF, magia sexual. Ambos maestros desencarnaron gloriosamente. Ambos trabajaron por la humanidad, ambos maestros están autorrealizados. El movimiento gnóstico está de luto por las dos desencarnaciones. Los dos maestros desencarnados a su paso por la tierra dejaron una estela de luz y de alegría. La muerte es la corona de todos. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Paz inverencial. Descansad en paz, venerables maestros de la humanidad. Firmado en México a los 5 días del mes de agosto, año 2 de Acuario. Presidente fundador del movimiento gnóstico. Samael Aun Weor. Recordatorio. La sede central del movimiento gnóstico en México quiere recordarles a todos los hermanos de nuestro movimiento, que es urgente cooperar para bien de la gran obra del Padre. Realmente es para nosotros penoso tener que pasar este recordatorio a los hermanos, pero la situación económica en que nos hallamos, así lo exige. Tenemos millares cartas para contestar y falta dinero para comprar los timbres de correo. Algunas personas nos envían timbres de sus respectivos países de origen, pero como aquí en México dichos timbres no tienen ningún valor, es claro que preferimos regresarles sus timbres. Es también urgente saber que el presidente fundador se encuentra en pésima situación económica, con muchísima dificultad paga un humilde apartamento donde vive. No hay verdadera cooperación de los hermanos, el más pobre de ellos es el presidente fundador. Se necesita que los hermanos sean más comprensivos. Se necesita que todos comprendan que los maestros encarnados tienen las mismas necesidades físicas que tienen todos los seres humanos. María Magdalena fue grande porque ella supo atender las necesidades físicas del gran Maestro Jesús. Ella supo ver la parte humana de Jesús. En estos momentos de grave crisis económica en esta sede central del movimiento gnóstico, rogamos a los hermanos comprensión. Se necesita comprender que el correo cuesta, que los maestros comen y visten y tienen que pagar el alquiler de la casa donde viven. Esperamos que todos y cada uno de los hermanos comprensivos cooperen enviándonos su óvulo para bien de la gran obra. Rogamos a todos los hermanos que nos escriben poner siempre su dirección del domicilio bien clara, porque muchísimas cartas se han perdido debido a la dirección bien vaga, incoherente, confusa. Algunos hermanos se quejan de que no contestamos rápido. Esto se debe a la falta de dinero para atender los gastos de correos. Cada carta cuesta a nosotros como mínimo $1.20, y si multiplicamos dicha cantidad por 1000, véase el resultado. Es claro que al no tener nosotros el dinero, las cartas demoran en recibir respuesta. Cuando tenemos el dinero la respuesta va siempre rápidamente. Aquí en esta sede central del movimiento gnóstico carecemos de lo más elemental como es un simple escritorio. Todo esto es penoso decirlo a los hermanos, pero es así. Necesitamos cooperación. Son miles de cartas que recibimos, y todos piden pero pocos dan algo. Paz inverencial Samael Aun Weor. Reglamentos y ordenanzas. Es necesario saber que todos los hermanos del movimiento gnóstico en la zona afectada deben marchar de acuerdo con la ley y el orden.
Ningún verdadero discípulo gnóstico, ningún verdadero hermano debe violar jamás la ley y el orden. El traidor de Calarcá se opuso siempre a la ley y al orden, y cuando los hermanos gnósticos de Pereira quisieron arreglar su situación jurídica, el perverso se opuso porque dentro se traía planes secretos contra la gnosis. Era un enemigo secreto del movimiento gnóstico. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de trabajar de acuerdo con las autoridades debidamente constituidas del Gobierno Nacional de Colombia. El movimiento gnóstico es una institución oficial y jurídicamente establecida y que trabaja de acuerdo con las leyes del Gobierno Nacional de la República de Colombia. El movimiento gnóstico es apoyado por el Gobierno Nacional y a su vez apoya a nuestro gobierno, trabajando de acuerdo con la ley y el orden. Nosotros defendemos a nuestro gobierno nacional y trabajamos de acuerdo con él, apoyándolo en todas y cada una de sus actividades. Nuestro movimiento es una entidad oficial amparada por el gobierno nacional. Es deber de todos los santuarios poseer todos los documentos oficiales de la personería jurídica. Es deber de cada hermano y cada hermana gnóstica tener su carnet que le acredita como miembro activo del movimiento gnóstico. Deben ahora mismo reunirse todos los hermanos de los santuarios y trabajar en el sentido de organizarse jurídicamente. Cada hermano debe llevar su carnet, cada jefe de santuario debe tener su documentación oficial. Nosotros no aceptamos el desorden del traidor de Calarcá. Nosotros marchamos de acuerdo con la ley y el orden. Nosotros contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas de la Policía, siempre y cuando marchemos legalmente, siempre y cuando no violemos la ley y el orden. Nuestro movimiento gnóstico cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Nuestro movimiento gnóstico no es ninguna institución clandestina como la del Subuf. Ha llegado la hora de que todos y cada uno de los hermanos gnósticos de la zona afectada comprenda la necesidad de marchar de acuerdo con la ley y el orden. Ya afortunadamente el movimiento gnóstico de la zona afectada logró libertarse del traidor de Calarcá. Ahora todos y cada uno, a organizarse. Nuestra victoria es muy grande porque vencimos a un horrible mago negro y a un villano que nos traicionó. Debemos celebrar la victoria organizándonos. Los jefes de santuarios deben escribir a la hermana Carmen de Monroy, y a toda la junta directiva del movimiento gnóstico en la ciudad de Cúcuta, Santander Norte, Colombia, a fin de planificar correctamente la cuestión de la organización. Túnicas. El movimiento gnóstico es un organismo viviente donde debe reinar siempre la ley y el orden. Desde hace ya bastante tiempo se dieron a todos los santuarios ordenanzas especiales sobre las túnicas y en la zona afectada no fueron obedecidas estas ordenanzas por el traidor de Calarcá, que, lleno de vana autosuficiencia se creyó capaz de dar túnicas a los hermanos. Es bueno informarles a todos los hermanos, que para poderle ver la túnica al íntimo, se necesita ser ya un turilla y en el movimiento gnóstico el único turilla que hay es el Buda viviente Julio Medina V. Él podría darle la túnica a todos, pero por lo mismo que es un turilla, jamás violaría las disposiciones superiores. Todos los hermanos del movimiento gnóstico están obligados a usar la túnica uniforme. Esta túnica es de color azul claro con cordón blanco en la cintura. Es también obligatorio usar las sandalias en los rituales. La túnica uniforme es para hombres y mujeres, está rotundamente prohibido usar túnicas diferentes, solo se puede usar la túnica oficial. Todos los santuarios gnósticos de América han aceptado la túnica uniforme, el único lugar que marchaba por el camino del desorden, era el de la zona afectada. Las isis de los santuarios usarán además, un simple velo blanco que cubrirá su cabeza, eso es todo. Hasta aquí el original impreso mayor que. Índice. Luto en la bandera gnóstica 1. Los dos círculos 1. El laberinto 1. Hallaron el camino 2. Recordatorio 2. Reglamentos y ordenanzas 3. Túnicas 4. Nota de edición 5. Nota de edición. El presente texto es copia íntegra de la edición única del manifiesto del maestro Samael Aoun-Wiyeh titulado, Luto en la bandera gnóstica, publicado en Colombia durante el año 1963. La presente edición digital se creó para ser publicada de forma gratuita y libremente accesible en www.gnosis2002.com y se terminó de preparar el 24 de agosto de 2013 a las 9:57 horas en Aspe, Alicante, España, y con esa fecha está certificada mediante firma digital.
Tal firma permite saber si el contenido del archivo descargado de Internet ha sido modificado después de ser puesto a disposición pública. De existir alguna modificación posterior al momento de la firma, la verificación falla. Si por contra el paquete es auténtico, la verificación muestra la fecha y hora de firma. Para hacer esta verificación se necesita tanto la firma PGP de nuestro sitio web, como las instrucciones y software que la acompañan, además del propio archivo de firma de este libro, que puede descargarse desde aquí. Si a pesar de esta comprobación piensa que el texto que ha llegado a sus manos pudiese estar alterado, en nuestra web puede descargar una copia fiable. Todas las descargas son gratuitas. En nombre de www.gnosis2002.com, Francisco Caparrós Pujalte responde ante las jerarquías y ante los hombres de la autenticidad e integridad de esta obra, de la que respecto a la edición en papel citada, tiene las a su juicio imprescindibles diferencias siguientes. 1. La acentuación de palabras en mayúsculas si es necesario. Algunas imprentas antiguas no permitían tilde en las mayúsculas. 2. Cambio de usos anglosajones de signos de interrogación y admiración a la norma ortográfica del español. 3. Corrección de faltas ortográficas excepto voces típicas de la región. 4. Entrecomillado de citas reconocidas, entre comillas tipográficas la cita entera y si se necesitan comillas dentro de la cita, entre dobles comillas lisas. 5. Delimitado del título de obras citadas entre dobles paréntesis triangulares. 6. Alteración de la tipografía y distribución de párrafos si se considera imprescindible para que el texto gane inteligibilidad, como en el caso de diálogos, enumeraciones, listas, etc., siempre que no afecte al significado de lo escrito. 7. Actualización de aquellas palabras del español de las que se verifica que, por su grafía obsoleta, en el momento de la revisión ya no se encuentran en el diccionario en la forma escrita en el original impreso. Esto es apropiado porque, de no hacerlo, se dificulta al estudiante futuro averiguar el significado de esas palabras. 8. Corrección de erratas comprobadas de la edición en papel. 9. Sustitución de los índices originales por funciones de indexado automáticas propias de la herramienta informática de edición. Y 10. Aparte de estas modificaciones a las que obligan los abundantes defectos de las ediciones primeras, en algunos casos excepcionales puede faltar texto técnico de la edición en papel relativo a la impresión o anexado por la editorial al final del volumen, bien porque la vieja edición en papel ya no posee tales notas cuando llega a nuestras manos, o bien porque se trate de información tan irrelevante que realmente perjudica esta edición digital el incluirla. En cualquier caso, esta edición digital pretende ser la presentación correcta por antonomasia de la edición en papel a que se refiere, de modo que jamás se añade o se omite parte alguna del texto del maestro ni del de sus prólogos originales, notas editoriales, etc. Ante cualquier duda, para cada libro existe una página de revisión que contiene su fe de erratas y las explicaciones que la justifican. Desde aquí puede acceder a la página de revisión de este libro, así como todo otro material complementario que se considere pertinente a una adecuada hermenéutica actual del texto. Toda nuestra mediación se ha hecho poniendo énfasis en el objetivo de no interferir en los textos originales más allá de lo aquí expresado. El interés de este trabajo radica exclusivamente en poner a disposición de todos los estudiantes de la Gnosis una edición digital actualizada y utilizable que sea a la vez una salvaguarda escrupulosamente correcta de la forma original de los libros del maestro. De este modo, el estudiante avesado y el novel pueden acceder a la forma original de la enseñanza sin tener que asumir el impacto terrible de toda la arbitrariedad con que usualmente se transmite el mensaje de todo maestro en su difusión a través del tiempo. Creemos que esa posibilidad, junto con la libertad y el sosiego del estudio al ritmo propio de cada uno, puede marcar la diferencia en lo que a la comprensión de esta enseñanza se refiere.